La conversación de hoy, la charla de hoy, cuando han pasado 14 minutos de la hora 18, aquí en Ni Más Ni Menos, es con Alberto Urristi, al que saludamos y le agradecemos la presencia. ¿Cómo te va, Alberto? Muy bien, César. Gracias estás? a vos por la invitación. No, por favor, vamos a hablar de política. A vos te tengo conceptado, te lo he dicho personalmente, tenemos una muy buena relación, una amistad. Vos sabés mucho de política. No sé si te sirve saber tanto, pero sabes de política. En realidad es una inquietud como aquel que le gusta el fútbol y está todo el día pendiente de las informaciones sobre fútbol. Por ahí no lo entiende, pero vos lo entendés. Y vos te gusta mucho la política internacional. Hoy hablábamos con un amigo, me dice, ¿a quién llevas a la radio? ¿Viste las clásicas preguntas? Alberto, ¿cómo sabe de política internacional, Alberto? Es cierto. ¿Te gusta ese tema? Sí, me gusta estar, es decir, digamos, informado para ver cómo cada cosa que sucede tiene su incidencia en nuestro país, en la región, y cómo se pueden estar... Uno no es experto. Pero... De ninguna manera, pero bueno, me ocupo de investigar y de rescatar información que me satisfaga. Bueno, no te debo de haber satisfecho mucho la última elección. ¿Cómo lo tomaste cuando Scioli no ganó las elecciones que estaban convencidos que iban a ganar? A tal punto estábamos convencidos y la Argentina estaba convencido del triunfo de Scioli que después de octubre Macri ordenó a sus equipos de comunicación organizar una campaña para después de la derrota. ¿Eso lo tenía programado Macri? O sea, entre octubre y el 22, Macri, independientemente de que haya triunfado el Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que eso fue, digamos, el PRODE, porque nadie se imaginaba semejante cuestión. Pero bueno, también pareciera ser que el intenso trabajo político, de marketing y de penetración en la población, en el votante que desarrolló Cambiemos, le dio resultado. Ahora, ¿fue eso o poner a Aníbal Fernández motivó que la gente dijera, basta, hasta aquí llegué? Es decir, es la que... Yo lo siento así, no me voy a poner en una situación etérea. Es decir, basta. Aníbal era el límite. Yo creo que se dieron, son varias causas que concurren en esta... bueno, empecemos porque el último año y medio de la administración cristinista, digamos, todos sabíamos, o se suponía de que había que producir ciertos ajustes porque ya no resistían más, digamos, tanto el déficit fiscal como la balanza negativa del comercio exterior estaban trayendo problemas serios en la macroeconomía. Correcciones que no se hicieron a tiempo o debidamente, probablemente por el temor de perder votos, probablemente por morir con las botas puestas, como siempre acostumbró Cristina a comportarse cuando la situación era adversa. De hecho, que lo que ocurrió con la elección de las fórmulas, si bien Scioli era el candidato, el enojo de Randazzo también, digamos, colaboró para que se desordenara un poco el tema de los apoyos, y la interna en la provincia de Buenos Aires, así tal como lo manifestás vos, también yo creo que incidió notoriamente. Yo opino de que si el candidato en la provincia de Buenos Aires hubiese sido Domínguez, la elección era otra, y tal vez el resultado de la nacional hubiese sido otra en el balotaje del 22 de noviembre. Sí, seguramente. Es decir, también con el diario del lunes es fácil hablar, ¿no? Lógico, sí, pero había inquietudes. Pero la provincia de Buenos Aires, el bastión, la madre de todas las batallas, todos los nombres que se le ponen. Yo se lo decía a Nidia Moirano, cuando yo la veía, vi una vez en avión, y se lo dije al aire, muy gauchita, muy preparada. Yo digo, esta chica va a luchar contra todo el aparato peronista, y si vos decías, es imposible, y se lo ganó. Después uno hace el análisis y piensa, bueno, es decir,
te puse un candidato que la gente lo rechaza naturalmente. Yo no creo que la gente lo analice mucho, Aníbal. Él aparece en televisión y produce un rechazo. Sí, yo creo que también acá hubo un trabajo de marketing muy, muy interesante desarrollado por Cambiemos, que es que penetró y muy hondo en las clases medias urbanas con una publicidad sublimal contra, digamos, el oficialismo aquel, Sí. relacionado con la corrupción. Es decir, cuando vos estás permanentemente, vos lográs que, como la gente evidentemente vota por identificación y no por interés, lo que vos tenés muy claramente manifestado en este resultado electoral es que justamente la gente no se quiso identificar con lo que estaban propagandizando. Independientemente Si es cierto o no. no importa, o sea, los corruptos tienen que ir a la clase, Sí, sea sí, el señor. rey de Inglaterra, Sí, o señor. sea quien Todos, sea. todos. Pero todos. eso no quita, vos no podés, digamos, desprestigiar o, digamos, desechar un proyecto político con un elemento que es común a todos los seres humanos. O sea, digamos, yo defiendo la idea, vos defendés tu idea, pero si al lado tuyo hay un corrupto, no tiene por qué desmerecer tu idea. Sí, pero era muy evidente. La gente lo pensó, la gente tuvo miedo. Seguramente que Tuvo sí, miedo, pero tuvo miedo. a eso me refiero, pero si vos haces Y una... seguramente muchos peronistas votaron en contra. Votaron a María Eugenia Vidal. Yo creo que sí, el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia Muchos se da... peronistas lo votaron. Exacto. Bueno, ahí hay una serie de factores que pueden combinarse, como es el enojo de Randazzo, como es también lo que confundió a mucha gente antes de la votación fue el comentario de que la elección ganada por Aníbal Fernández no había sido tan limpiamente ganada, que la Cámpora actuó en contra de las intenciones del ciolismo de poner, de que gane Domínguez, de que se postule Domínguez como candidato a gobernador. Digamos, el tándem Scioli-Domínguez era mucho más potente, digamos, en nuestra... Sí, mucho más sí, representativo pero del peronismo, seguramente, ¿no? Pero seguramente. ¿Y ahora? Y ahora, bueno, están ¿Hay que dadas... refundar al peronismo? Yo creo que el peronismo no es que refundarlo, sino que se va renovando constantemente. Ha habido puntos de la historia política del país donde ha fracasado totalmente, se agotó el peronismo en algunos momentos y luego volvió a su cuestión. Aquella famosa renovación Del 83. con Cafiero. Claro, es decir, lo que hay que... yo creo que hay que apoyar y trabajar para la unidad del justicialismo, no tengo ninguna duda, bajo la estructura del Partido Justicialista, que justamente el 8... El 8 de mayo. El 8 de mayo, el 3 de mayo se proclamó la fórmula y quedó constituido el nuevo Consejo Nacional Partidario, Sí, con la presidencia de Giorgia y vicepresidencia de Scioli, que en ese consejo partidario hay una representación tanto territorial como de política muy equilibrada, muy importante. Ha habido actores que quedaron o sectores de lo que era el Frente para la Victoria, quedaron afuera, y otros sectores que fueron invitados y no aceptaron. De todas formas, digamos, a mi juicio, es lo más representativo que hoy el peronismo tiene para volver a reconstituir su fuerza como, digamos, electoral para el 2017. Pero hay nombres que no pueden estar. A lo mejor podrán estar trabajando, pero que no los podés mostrar. Se me ocurre. Yo creo que hay gente que no tiene retorno en esta situación dentro del peronismo. Bueno, pero ahí está, mostrarlo. Bueno, ahí está la sabiduría, ahí está el trabajo político, claro. La inteligencia política. Porque hasta ahora están todos, todos hablan, todos opinan, todos están en Claro, es la peor situación del peronismo, dado que el peronismo como partido del poder no sabe conducirse sin un liderazgo fuerte. Lo que nos hace falta es un liderazgo fuerte, y que yo creo que no va a ser en lo inmediato, me da la impresión, no va a ser en lo inmediato. Creo que una buena muestra de lo que va a ser la competencia interna va a ser el 2017,
y también creo que se puede extender hasta la digamos, elaboración de las candidaturas del 19. Pero bueno, todo está, hoy tanto el peronismo, nosotros estamos enfocando, tus preguntas se enfocan al peronismo, pero sí, señor, el radicalismo está en la misma situación, Cambiemos está en la misma situación, los frentes de izquierda están en la misma situación, o sea, hay una crisis institucional, digamos, de alguna manera desde lo político. Bueno, pero yo hablo con vos del peronismo. Sí, no, está bien, correcto. No, no es que mal de muchos consuelo de todos. Con los radicales hablaré en otro momento, pero vos decís la unión del peronismo, pero la cámpora, el siolismo, el masismo, los gobernadores. Yo creo que son categorías que se van a desvanecer están todos juntos, están todos dentro, pero todos piensan distinto, todos actúan distinto, unos coquetean con Macri, otros lo insultan a Macri. Lo que sucede es que la sustancia permanece, digamos, debe permanecer en el tiempo. Las 20 verdades peronistas, no hay que olvidarse que el peronismo se nutre históricamente de la doctrina social de la Iglesia, viste, ciertas pautas, digamos, que fijan una manera de poder seguir caminando como institución política. De todas formas, esta división que vos decís son posiciones desde el llano, posiciones que se van dando en función de cada una de las circunstancias que se plantean. Vos fíjate que Massa apareció como garante de la seguridad, de la gobernabilidad, y ahora Massa está charlando con el peronismo en función de lo que se va a votar, que va a decidir con la ley esta de la doble indemnización y la prohibición de despido. Es decir, que hoy digamos, hay mucha disidencia, pero también hay cosas que te unen. Por ejemplo, un error político cometido por el gobierno, como pudo haber sido, bueno, aquel nombramiento de los 2 jueces por decreto, bueno, esta cuestión de imponer. Yo cuando surgió esta controversia donde se empezó a juntar el peronismo, de los distintos vertientes del peronismo, para avalar en diputados la ley de la provisión de despido, me acordaba de la famosa época de Alfonsín con la ley Mucci. ¿Te acuerdas vos que el primer fracaso político de Alfonsín, luego de aquel triunfo extraordinario, fue tratar de modificar la ley de asociaciones profesionales que, digamos, beneficiaban a los gremios? Eso hizo que los gremios se pusieran, digamos, se abroquelaran contra esa ley, y bueno, fue el primer fracaso, digamos, parlamentario. Gualdini con los 13 paros. Sí, bueno, pero no hagamos no, quiero decir que emergió una figura fuerte como Gualdini ahí. Cierto, claro. Hay cosas que por allí, errores que comete Cambiemos, que son, o Macri, que son, viste, no podés entender. Es decir, han hecho toda una cuestión, por ejemplo, con el tema de los futuros del dólar. Sí. Que es un mecanismo, el mercado de futuro es un mecanismo que utilizó el Banco Central para quitar las expectativas respecto de una suba introspectiva del dólar. Es decir, de hecho no hay movimiento de dólar físico, simplemente vos en los mercados a término, en los mercados a futuro, vos pagás la diferencia si perdés y cobras la diferencia si ganás, nada más. Pero la intención primigenia del Banco Central en ese momento fue quitar las expectativas de una fuerte devaluación, apostando a dólar futuro a 10 pesos, 10,80, 11. Sí. Perfecto. Pierde las elecciones el Frente para la Victoria y devalúa el gobierno, ¿cierto? Sí. Eso produce lo que hoy se dice que es un monto de 67.000 millones de pesos de pérdida para el Banco Central. Muy bien. Yo ahora pregunto, hoy el Banco Central, para justamente quebrar las expectativas de una espiralización de la inflación, paga en las LETES el 38% de tasa. ¿Qué pasa si en los 200 días, porque se han emitido más o menos alrededor de 500.000 millones de pesos de LETES, y hay que pagar en el término de 200 días 160.000 millones de pesos de intereses? O sea, aquello era 67.000, estos son 160.000. ¿Qué pasa si no se cumplen las expectativas que había creado, que para lo cual está justamente Sturzenegger poniendo la tasa al 38? ¿Lo vas a meter preso?
¿Lo vas a denunciar? No, ayer lo miraba a Moner Sanz. Sí. Hablaban sobre si Cristina va a ir presa o no va a ir presa. Decía, sobre esto no, decía. Sobre el tema de los dólares no. Claro. Acá puede entrar Otesur, otros temas. Pero Correcto. esto es una pavada, ¿viste? Moner Sanz, un Sí, abogado con muchos años de correr por los tribunales. Pero Por los bueno, tribunales. Pero digo, si por ahí te dan este tipo de cuestiones, vos ves que por allí no hay sustancia en el proyecto, o sea, se confió demasiado en determinadas pautas que iban a ocurrir, como por ejemplo la inundación de dólares que iba a venir, cuando vos sabés que los bancos y los empresarios no van por el bronce, ni tampoco van porque son amigos de Juan o de Pedro, sino que van por la renta, van por la maximización de la ganancia. Sí, señores. Como se levantan para ganar plata. Seguro. Se levantan pensando en ganar plata. Claro. Eso lo dice de Pablo todos los días. Claro. Y Macri se quedó como aquel... Pero son distintas estrategias. Macri dio marcha atrás en algunas cosas que muchas veces muchos analistas lo critican y dicen, es decir, un líder político no tiene que hacer. Y Cristina redoblaba la apuesta, ¿viste? Son distintas estrategias. Sí. El gran público está mirando. Sí. Sí, sí. ¿Qué dirá el gran público? Dios dirá. Bueno, pero es una parte importante del voto a Cambiemos, fue directamente con una gran esperanza que le cambiara su situación. Sí. Es decir, esa expectativa tan magnificada, es decir, con un muy elocuente discurso contra la corrupción y todo lo que eso implicó, digamos, como idea, fuerza sublimal, hace que esa misma gente que lo votó por identificarse con la honestidad y no pero lo votó también para que se resolvieran los problemas, mientras que se dilata en el tiempo la resolución de los problemas, la desazón cada vez es mayor. Bueno, es la explicación que dan, que no se puede, que es un poco tiempo, y yo también pienso que eso es poco tiempo, llevan meses nomás de gobierno, habrá que esperar un poco, pero está todo abierto. Sí, pero César, yo te entiendo cuál es perdóname que te interrumpa, sí. Pero vos sabés que el aumento de los servicios, sea luz, gas o combustibles, lo hubieran hecho todos, ¿no? Correcto, pero de otra manera. Hay cuestiones, o sea, por un lado se quitan los subsidios, ¿no es cierto? Con eso vos le quitas presión al déficit fiscal, pero por el otro lado, con la suba de tarifas, el Estado está recaudando más porque la composición de la boleta de luz, de gas o de combustible lleva un contenido impositivo muy alto, muy grande. Me refiero a los combustibles específicamente porque eso se contrarresta porque se disminuye el consumo. Entonces vos no ganás demasiado. No, pero esos temas están... Una cuestión muy finita con el aumento de los combustibles, que se dio un debate muy interesante dentro del propio grupo de gobierno, del grupo de economistas. La ley que fija los impuestos sobre los combustibles define también que el Ejecutivo, siendo una ley, tiene que ser modificada por el Parlamento. Sí. Pero la misma ley define que el Ejecutivo tiene la posibilidad de rectificar la carga impositiva hasta en un 10%. Por lo tanto, en este caso, Macri podía haber utilizado esa prebenda que la ley le da y no aumentar el 10% de las naftas. Porque el aumento del combustible te está dando a vos una inflación de costos impresionante, porque incide en todos los productos transables. Mucho más en los de menor valor. Es decir, si vos transportás en un camión una máquina que vale 4 millones de dólares, la incidencia del flete es ínfima. Si vos transportás arroz o fideo, la incidencia del flete es muchísima. Por supuesto. Bueno, eso está bien, son análisis que cada uno hace, pero el tema es organizarse como fuerza política. Y instalada la frase, todos lo dicen, yo tengo algunas notas, hay una nota de Tenenbaum en El Cronista hoy que está muy interesante, sobre si se puede gobernar con el peronismo enfrente. Creo que es parte de lo que toca también. Hay otros temas también que aborda Tenenbaum, pero es un arma de doble filo para el peronismo, ¿no? Es decir, la gente sabe, o mucha gente analiza,
que el peronismo enfrente del oficialismo circunstancial no te ha dejado gobernar. Bueno, pero en este Pero caso ¿es así? yo hago un análisis muy inmediato de la situación. Si vamos al tema político, en el Parlamento se cometió el oficialismo actual cometió errores de presentación. Por ejemplo, la resolución esta que hablábamos de los jueces, sí. por ejemplo, esta Sí, ley de cosas. Si vas al tema económico, ha cometido algunos errores. De acuerdo. O sea, Sí, por ejemplo, seguro. la modificación en ganancia que afecta directamente a todos los gremios, y este tema de la ley de cosas, o sea, ¿qué ha hecho? Se produce la unificación de la CGT. O sea, la unificación de la CGT, la unificación de... No, ¿los une el amor o los une el espanto? Los une Macri, porque está cometiendo errores que hace que se tengan que juntar. Es decir, o sea, cuando Macri habla de Manu Puliti... Pero vos te parece que la gente... Sí, perdón. Pero vos, cuando vos tenés Parlamento, tenés los gremios y tenés por la justicia. Cuando Macri lanza todo este tema, resulta que nos encontramos que los compradores de los dólares futuros eran toda la gente de Macri. Nos encontramos con que en Panamá tenés empresa offshore donde no hay ningún Macubre, ningún Pérez, ni ningún García. Es decir, nos encontramos donde los CEOs de Shell ¿Y vos crees van que a la importar... CGT se une por eso? La CGT es una corporación que defiende los intereses de los trabajadores. O sea, la CGT es la columna vertebral del justicialismo. Ahora o sea, sí. digamos, pero lo que quiero insistir en este concepto, ha habido errores del Pero oficialismo seguramente. en estos tiempos inmediatos. Seguramente que ha habido y va a haber errores. Pero esta unión de la CGT caló con Moyano. Caló aplaudidor serial, Moyano puteador serial. Y ahora están todos juntos. Pero yo Siempre juegan al policía malo y al policía bueno. Claro, yo quiero entender. Bueno, pero vos sos un analista, pero es decir, bajemos al llano. Es decir, la gente los mira y dice, pero este es el mismo que estaba antes y ahora están juntos. ¿Le creo o no le creo? Ese es el tema. Tan simple como eso. Lo demás, lo que voy a analizar es un fenómeno, y yo te entiendo y para eso te invité, pero me parece que la gente no les cree. No les cree. El común, el de la calle, el yo, cualquiera. Yo no sé si le creo o no le cree la gente común de la calle. Yo lo que digo que de los 3 actos que hubo últimamente de movilización de gente común. Los que más movilizaron fueron los gremios. Sí. O sea, digamos, ahí tenés otra cuestión importante para el gobierno de Cambiemos, que ha perdido la calle. O sea, la calle se la ganó la oposición. Independientemente de que todo... Ahora, ¿qué oposición? Es decir, no estructurada la oposición, fragmentos de la oposición, ¿no? Claro, pero esto hace están todos desunidos. Correcto. La izquierda no se siente, ni habla. No, pero está bien, pero focalicemos como que, digamos, la oposición va a surgir del justicialismo. Yo interpreto eso. Por eso. Es decir, digamos, dentro en el Senado hay mayoría de senadores justicialistas, que son los, digamos, los representantes de su provincia y responden directamente a sus gobernadores. En el diputado está dividida, pero no está, digamos, no es una gran diferencia. Pero falta el conductor. Está bien, pero falta alguien que, digamos... Vos mismo lo dijiste, sin conductor van a la deriva. Perfecto, pero ahora vos tenés a un Massa que él se dice peronista y generó el Frente Renovador, ¿no es cierto? Massa es peronista. Él se dice peronista y va a ser y generó una alternativa. Volvemos al peronómetro, quién es peronista y quién no es peronista, ¿no? No, volvemos a la estrategia política, porque decir, Massa es un emergente que como digamos, él entendió que debía posicionarse por afuera de lo que era el Frente para la Victoria. Hoy en día, el Frente para la Victoria, digamos, que fue una marca, digamos, muy importante, que fue utilizada estos últimos 12 años, que estaba integrada por el justicialismo, hasta la propia Cristina lo ha desechado. Ella ha llamado a constituir un nuevo Frente Ciudadano. O sea, el peronismo de Gioja Scioli, por un lado, Cristina por el otro y Massa por el otro, digamos, vamos a ver quién hereda el peronismo real, digamos, el peronismo... ¿Pero se van a sumar los otros dos? No tengo idea.
Ah, No tengo idea, o sea, porque si no se suman es papita para el loro para y Macri. si no hay, lógico, si en el 2017, donde la provincia de Buenos Aires elige senadores nacionales, y también hay, digamos, hay disputas en las otras provincias, Sí. se elige en La Rioja, que son el gobierno justicialista, se elige en Jujuy, que el gobierno es de Cambiemos, se elige en Formosa, que el gobierno es justicialista, se elige en Misiones, que el gobierno bueno, es ahí una mezcla de justicialistas, de peronistas y El último radicales. que dijiste, ¿cuál era? Misiones. Misiones. Ah, Misiones, sí. Se elige en San Juan, que es peronista, se elige en San Luis, que están los Rodríguez Sá, y se elige en Santa Cruz, que está Cristina. O sea, digamos, uno interpreta que la renovación del Senado en el 2017 va a ser altamente favorable para la oposición al gobierno de Macri. Luego vos tenés que Cambiemos no está en el mejor de los momentos. No, Hay una crisis no, interna en este muy momento importante, inclusive hay unas discusiones muy fuertes respecto del propio gabinete. Digamos, hoy está muy enrarecido todo el panorama político. Ahora, hay que ver los nombres que van a poner. Porque todo es así. Hay que ver los nombres que van a ir, quiénes van a encabezar las listas, porque tenemos la prueba en la provincia de Buenos Aires en diciembre. Correcto. Bueno, por ejemplo, ahí Massa él está, digamos, poniéndose ahí, tratando de encabezar un movimiento, pero yo creo que... Pero él dice que no quiere ser candidato. Y no quiere ser porque él va a salir tercero. O sea, digamos, si él pierde las elecciones frente a Cambiemos y al peronismo, o sea, vos sabés que las provincias, los senadores son tres senadores por cada provincia, dos por el que gana y uno el segundo. Y uno el segundo. O sea, si Massa sale tercero, que sea por un voto, pierde, ¿viste? Es como esto, a mí muchos te dicen, no, bueno, pero no, la derrota no fue tan dramática, fue por 2 puntos, sí, pero fue derrota. No importa ganar o perder hasta que perdés, ¿viste? No es que perdiste por medio punto, perdiste. Y esto pasa, yo creo que los laboratorios de cada uno de los sectores políticos que hoy están en danza van a estar al rojo vivo de aquí hasta la elección. Claro, pero dentro del peronismo, es decir, Randazzo puede ser un candidato a senador. Massa o algún delfín de Massa. Cristina no va a quedar. Cristina, creo que no va a quedar sin poner un candidato aunque ella no vaya. Se me ocurre. Vos sabés que yo Cristina la veo muy, no digo literalmente marginada, pero la veo preocupada por otros temas, me parece. Pero bueno, en función de... Digamos, cualquiera estaría preocupado por esos temas, pero ella fue presidente de la República. Claro, pero vos viste que ayer, hace poquito, estos días, se produjo una reunión en la casa de Guado de Pedro de Massa con la Cámpora. Y vos no entendés qué va a pasar. Es decir, Massa se reunió... Si no lo entendés vos, de afuera, ¿qué lo vamos a entender? Pero se reúne en Massa con Stolbizer y la propone como candidata a senadora. Bueno, Macri quiere que juegue su primo, y por el otro lado el sector de Lilita quiere que juegue Lilita, y vos hablas de nombres. Y suena Manes también. Manes también propuesto por el radicalismo. Y del peronismo, bueno, uno presupone que puede tener una alternativa importante por todo lo que significó el posicionamiento con su candidatura a presidente de Scioli. Pero uno supone, pero es tan vertiginoso, los cambios se dan todo el tiempo que... Ahora, desde lo local, desde acá, sí. Es decir, no pretendo que vayan ustedes y que digan a quién van a poner, pero toman posición en su momento. Mira, yo creo que se jugarán por algún candidato cuando esto, porque yo calculo que en enero y febrero ya van a estar tirándose nombre y va a ser muy vertiginoso el tema. Yo creo que es independiente, estamos haciendo un juego de adivinanzas, porque uno interpreta que va a ir el Frente Renovador va a ir con sus candidatos, que Cristina va a ir con su Frente Ciudadano, integrado por los partidos que lo componen, que lo compondrían, como por ejemplo, bueno, ahora Mariotto, Esteche y Delía formaron un partido que creo que se llama Miles por tierra, trabajo y techo. Pero bueno, hay gente que no la puede presentar.
No, bueno, pero ¿sabés qué Pero pasa? no la podés presentar. Pero en la ingeniería electoral Pero- sirve porque es un partido más que pone el sello para un Sí, frente. pero ¿cuántos lo van a votar a Delía? No sé, César, pero Delía queda tapado por lo que puede significar una candidatura de Cristina a senadora por la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué te importa a vos? ¿Qué le importa al kirchnerismo, perdón? Pero hablan, hay tipos que hablan. Bueno, pero está bien, yo no lo voy a defender a Delía, pero quiero decir que Cristina va a optar por un frente nuevo, un frente ciudadano, como lo denominen, porque quiere quedarse con una como opositora de izquierda, ¿no es cierto? No es más de lo mismo. Esto. No es más de lo mismo. No hay que renovar, no decimos que hay que... No es más de lo mismo. Los radicales fueron en el furgón de Cora y fue Macri candidato a presidente. Si hablamos de Delía, hablamos de Cristina, hablamos de Scioli, hablamos... no hay otra figura. No hay alguien que emerja, no sé, algún gobernador, alguna... Debería, y yo creo que por allí Porque está si no la es más cosa. de lo mismo, Alberto. Pero yo creo que en el peronismo se va, en el partido justicialista, hablemos Sí, con claridad. sí. En el partido justicialista te va a dar una renovación muy interesante, y yo creo que van a surgir nombres muy competitivos. Bueno, Es decir, porque hace falta hay segunda al y país tercera, que haya una fuerza seguro, constituida. pero bueno, pero de la misma manera que Cambiemos presentó un listado de nombres nuevos y representativos y que bueno, la gente aceptó con mucho agrado, de la misma manera yo creo que puede ocurrir en una renovación, porque vos tenés que anteponer al oficialismo, tenés que anteponerle no solamente proyectos y programas e ideas, sino personas. Exactamente. Y más en un momento Exacto, donde... a eso iba yo. Más en un momento donde, digamos, hoy las comunicaciones son tan importantes y todo lo que es el marketing político y todo lo que es estos temas de las redes, que vos no te das cuenta y se está posicionando un candidato sin que el público Sí, señor. por ahí lo... quiero decir, hoy los medios de comunicación son importantes, los medios refiriéndome a los medios Sí, sí. radiales, televisivos Sí, sí. y las redes. Sí, Es sí, las redes importantísimo. juegan un papel importantísimo. Y los teléfonos, Sí. vos generás una... Ahora, ese axioma, no sé si es axioma, pero que en el peronismo te acompaña hasta el cementerio, pero no entran, no sé quién lo inventó esa frase, pero está instalada, seguramente los que llegaron hasta la puerta del cementerio al muerto no lo van a acompañar, o a los muertos. Sí, lo que pasa es que está la definición de quién murió y quién no murió, pero eso es una discusión Pero interna. perder una elección es morir, ¿no? Yo creo que sí, por eso que te hablábamos de culpas concurrentes al principio. O sea, yo creo que fue una mala estrategia proyectar, o sea, no impedir la interna en la provincia de Buenos Aires y haber cedido a ciertos caprichos. Me parece que ese fue algo muy importante y me parece que también es importante conceptualizar que no se perdió la elección, o sea, digamos, no nos ganó Macri, sino que perdimos nosotros. O sea, hay una responsabilidad mucho más importante, mucho más doble responsabilidad. Por errores, y yo interpretaré una cosa, Sí, cada otro cual compañero interpretará otra analiza cosa, pero en como- definitiva se perdió. Se perdió. Y Entonces- el gobierno ahora es de Macri. Por Y 4 años está Macri. El gobierno es de Macri. Ahora, cuidado César, Macri ganó el gobierno, pero no accedió al poder. Es una gran diferencia. Eso es lo que dijo Máximo. No vamos a entregar el poder. No, Lo dijo en Argentinos Juniors. O algo similar. correcto, pero no quise emular a Máximo. No, Simplemente, una frase recordé ahora que pero, cuando vos la o mencionaste. sea, evidentemente... ¿No tiene el vos- poder, decís vos? No, ¿Y no quién está tiene- y quién tiene el poder? Nadie, o sea, digamos, está atomizado. O sea, vos fíjate que Macri tiene problemas internos, tiene Bueno, problemas pero en... escúchame, Cristina tenía todo el poder y perdió. Sí, pero es un... Porque lo tenía el Está bien, pero Cristina estuvo 12 años. Fue un proceso agotado y que se agotó un proceso. O sea, porque no son eternos. O sea, la política se va definiendo en base a procesos. Donde influye, en nuestro país influye lo que está pasando en la región, lo que está pasando en el Sí. mundo, lo que están... Los temas que hablábamos al principio. Exactamente. La O sea, geopolítica. no nos encerramos dentro de una No, pieza y hacemos no, lo que queremos. No. En definitiva, la proyección del cristianismo a futuro se agota en un punto determinado.
en función de un montón de circunstancias, como decíamos hoy, los cambios que no se produjeron, los cambios económicos fundamentalmente, ¿no? Las relaciones dentro del continente, cierto tipo de relaciones donde, digamos, vienen la fuerza de aquel ímpetu que tenía la UNASUR y demás, con presidentes como, o sea, países como Ecuador, Venezuela, Brasil mismo y Argentina, de alguna forma se va perdiendo fuerza. O sea, hay crisis en Ecuador, hay crisis, bueno, en Venezuela es criminal. Los que muchos llaman populismos. Sí, pero también es Llaman, le ponen un mote. Es una excepción, como para decir, una forma de identificarlo. De identificar lo malo, sí, pero está instalado, el nombre está instalado. Exactamente, es decir, ahí al populismo, por ahí se le contrapone una idea fuerza de orden, de Estado chico, eficiente y demás. Sí, el Estado tiene que ser eficiente siempre. Es decir, lo que pasa es que hay políticas más populares. Pero no lo dije despectivamente. No. Lo dije porque se instaló el nombre. Hablan de los populismos y ya sabemos. Como una mala palabra. Es decir, fíjate lo que le pasa. ¿A quién se refieren? ¿No? Fíjate lo que le pasa a Trump en Estados Unidos. También lo acusan de populista. Es decir, digamos, como identificando algo malo. ¿Viste? La última. Sí. Trump, ahora que lo nombraste, o Clinton, ¿quién gana? Y vos que vos sos mi analista internacional, ¿a quién le voy a preguntar? La pregunta del millón. Digamos que él ha instalado su propia figura en base a su honestidad intelectual. Digamos, llamando honestidad intelectual a que él dice lo que se le viene a la boca. Sí, señor. Digamos, no es que... porque estamos en la radio. Sí. Claro. Entonces pareciera ser que eso ha atrapado al gran público en Estados Unidos. Digamos, tengamos en cuenta que no es obligatorio ir a votar y tengamos en cuenta que el presidente accede con el 30 al 35% de los votos. Sí, señor. Pero Estados Unidos es una democracia... Pero después el presidente de Estados Unidos. Y serán los poderes siempre permanentes y manifiestos de Estados Unidos los que dirimirán, viste, la conducta de su presidente. Esto es así, viste, el presidente de Estados Unidos es una figura mundial, es decir, pero digamos... Pero vos, ¿quién pensás que gana? No podría decirlo, honestamente no podría decirlo. No, hoy no. Yo pongo en duda por ahí que hay una idea en Argentina de que convendría que gane Hillary Clinton. Sí, eso está instalado. Hillary Clinton es la representante del establishment financiero de Wall Street. Y Trump es la antítesis. O sea, lo que pasa es que Trump asusta con sus declaraciones, entonces va a hacer una muralla, lo ve a la distancia y dice, este tipo está loco. Yo no creo que Trump presidente haga muralla, pero lo dice. Ni ataque al sol. No creo, pero también uno interpreta que es el turno de los republicanos, qué sé yo, no sé. Hay que... Interesante. Sí, por eso digo que uno está analizando cuestiones, digamos, como decía Perón, las cuestiones, la política nacional son cuestiones casi de provincia, ¿viste? Lo importante es la política internacional. Hoy, si vos analizás un poco, estás casi por explotar una nueva burbuja financiera, y no está referida a las deudas hipotecarias, sino que está referida a las deudas soberanas de los estados provinciales, nacionales, así que bueno, hay un panorama bastante negro respecto de lo que es el movimiento financiero global. Hay una... Y todo eso influye. Y todo influye, netamente influye, todo eso influye. Si imagínate que, por decirte una cosita chiquitita, se le ocurra a la Reserva Federal aumentar medio punto la tasa, se revaloriza el dólar y nosotros debíamos $10, pasamos a deber $12 porque se aumentó la tasa en Estados Unidos. Por suerte hoy subió la soja. Bueno, casi el 6% subió. Esperemos que así el USDA hizo un informe, hay menos cosecha en Estados Unidos y entonces viste cómo juegan los mercados. Exacto. Hoy subió casi el 6%. Bueno, no hablamos de eso, la incidencia del gobierno de Macri con la inflación de costo, que a la soja le achicó los márgenes de tal forma. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo. Gracias, Alberto, por haber venido. No, por favor, me encanta charlar con vos, lo hacemos. Esta charla la tenemos de manera personal también, así que bueno, quería un poco reflejar lo
Lo que cada uno piensa, lo que uno siente, y que la gente saque sus propias conclusiones, si le gusta, si no le gusta. Claro, yo pido disculpas porque verán, me desordeno en los criterios, fantástico, pero fantástico. Lo que pasa es que hay tanto para hablar. Y vos sabés que estás permanentemente invitado, no vamos a hacer... Lo que pasa es que sos caro. Me pedís mucha plata. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Alberto Urristi en la tarde, ni más ni menos.